Bueno, muchachos, la clase de hoy vamos a ver dos conceptos básicos que vamos a utilizar a través de todo el curso. Uno es la proyección de vectores y el segundo es el escalonado de matrices. Y para escalonar matrices, pues primero hay que saber cómo sacarlas de un sistema de ecuaciones y segundo saber cómo hacer los movimientos fundamentales admitidos en las operaciones fila de la matriz. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces vamos a iniciar primero con el concepto de proyección de vectores. Vamos a copiar por acá, proyección de vectores. Para proyectar vectores, voy a hacerlo gráficamente para que lo entiendan fácil. Eh, sea U y V vectores en Rn, ¿ok? Son vectores en Rn, pero por facilidad voy a dibujarlos en R2, ¿listo? Por facilidad. Entonces, la proyección, la proyección del vector U sobre el vector V, listo, noten que el vector pequeño es sobre el que uno lee la proyección de U sobre V. La proyección de U sobre V es una fórmula que es U por B y abajo es B producto punto. Ese es el producto punto entre vectores. Que es el producto punto de vectores. Acá es B, B. Y todo lo multiplico por el vector B. Entonces, tengan en cuenta una cosa, muchachos. Lo que tenemos acá, lo que tenemos acá es esto que voy a encerrar en rojo son valores reales. Ok, arriba le puede dar, no sé, 18.5, abajo menos 3 y eso lo va a dividir. Esa división está permitida siempre y cuando obviamente el producto punto con B sea distinto de 0, es decir, que B sea un valor distinto de 0, un vector distinto de 0, un vector no nulo. Si B es un vector no nulo, esto está admitido porque la división ahí está dividiendo valores reales. Pero cuando multiplica acá esto de acá, este producto lo que da es una multiplicación de un escalar por un vector. ¿Listo? O sea, esto de acá es un escalar, lo que está dentro del paréntesis. Y esto es un vector, entonces le va a dar al final un escalar por un vector. La proyección está sobre el vector V. Noten que el vector V, o sea, es una porción de V. Es una porción, es un escalar por V. Puede ser más grande, más pequeño, dependerá de la proyección. Entonces, tengan en cuenta eso. Eso está sobre el mismo vector V. ¿Cómo se entiende esto, muchachos? Se entiende de la siguiente manera. Bueno, aquí hay que poner una salvedad. Y es la siguiente. Y es que V debe ser distinto de 0, claramente. V no puede ser 0, porque entonces no estaría bien definido esto, no podríamos, estaríamos dividiendo por 0. Lo que está haciendo esto acá, muchachos, en R2, para que lo dimensionen, que es lo que hace la proyección, es, supongo que yo tengo aquí el vector U, este azul, y supongo que yo tengo aquí el vector rojo, V. Entre estos dos vectores debe haber un ángulo teta. ¿Ok? La proyección, muchachos, es la sombra que deja V sobre B. Esta es la proyección. Este vector negro que voy a dibujar acá, esto es P. Y P es igual a la proyección de U sobre B. Por eso se dice sobre, porque realmente lo que estoy haciendo es como cogiendo U y llevando su sombra, la sombra que deja, sobre el vector V. Ahora, esa sombra puede ser igual o más grande o más pequeña que V. Dependerá del ángulo teta, realmente.
y de la magnitud de los vectores. Si usted comienza a aumentar más grande U, la sombra puede llegar incluso a ser más grande que B. O si usted comienza a rotar el ángulo, esa sombra puede ir disminuyendo. Entonces realmente la proyección depende de las magnitudes de los vectores, pero también depende del ángulo que haya entre ellos. Ahí va a depender la proyección. De hecho, si uno desglosa la fórmula de proyección, recuerden que el producto punto está definido a base del coseno de teta. Entonces realmente la proyección, la magnitud de la proyección aumenta o disminuye con el coseno de teta, listo, pero técnicamente lo que está haciendo es dependiendo de las magnitudes y el ángulo. Eso claramente, eso es digamos que intuitivo, porque uno sabe que la sombra de algo va a depender de qué tan grande sea y el ángulo que esté formando con respecto al lugar donde quiero hacer la sombra. Entonces, piensen siempre que la proyección es como dejar la sombra de un vector sobre otro. Y tal cual como se había definido en la fórmula, la proyección de U sobre B es un vector que está paralelo al vector V. ¿Listo? O sea, al vector V está sobre el vector V. Puede ser más grande, más pequeño, en dirección opuesta incluso, porque la sombra puede dar negativa. Por ejemplo, si yo pongo U hacia este lado, la sombra me da negativa, o sea, en dirección contraria a V. Puede dar, ya el ángulo, en ese caso el ángulo tendría que ser mayor a 90, pero tiene todo el sentido del mundo. Y, y está bien, lo importante es que vaya en la misma dirección de V o en la dirección inversa a V, pero está sobre esa misma línea recta. Así sabe que usted está aplicando bien la fórmula y el concepto de proyección. Listo. Muchachos, para esta fórmula de proyección creo que es muy fácil. Esto simplemente es aplicar el producto punto y dividir y multiplicar. Pues aquí no hay como gran ciencia en la proyección. Yo les voy a dejar los ejercicios que están en el taller para que repasen la fórmula de proyección. Realmente lo que me interesa de este concepto es que ustedes asimilen geométricamente lo que significa la proyección. La proyección es dejar la sombra de un vector sobre otro. Y que al final la proyección va a ser paralelo al vector sobre el cual estás proyectando. Si usted recuerda eso, ya es lo más fácil, muchachos. ¿Por qué? Porque realmente el examen de ustedes va a ser online. Entonces, ustedes pueden tener la fórmula ahí al lado. Pueden, no sé, se puede tatuarla, puede pintar en la pared, no importa. Realmente la fórmula es lo de menos, es lo más fácil. Lo que realmente me interesa al final de este curso es que ustedes por lo menos entiendan los conceptos geométricos y sean capaces de trabajarlos de manera intuitiva. Listo. El concepto de proyección es relativamente fácil. Listo, muchachos. Vamos a pasar al siguiente tema de la clase de hoy, que son los sistemas de ecuaciones lineales. Como en las clases anteriores, en las notas del curso está toda la teoría. ¿Ok? Cómo se define formalmente un sistema de ecuaciones, cómo se define formalmente un sistema de una matriz de coeficientes, cuál es el vector ampliado, la matriz ampliada, de manera formal, cómo se ve el sistema de ecuaciones formado de manera matricial, todo de manera formal. Listo. Yo les voy a traer hoy la definición útil, ¿okay? La definición práctica, o sea, cómo saber visualmente que algo es un sistema de ecuaciones y cómo extraer de ahí las matrices que realmente vamos a utilizar. Eso es lo que me interesa que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque la teoría se la puede memorizar de la página del curso. Acá hoy vamos a trabajar desde un punto de vista intuitivo y práctico. Realmente cómo trabajamos con esos objetos matemáticos. Entonces, vamos a definir lo que son sistemas de ecuaciones lineales. Lineales. De ahora en adelante yo llamaré a esto de manera abreviada un CEL. Cuando yo hable de un CEL, un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? En pocas palabras, muchachos.
Un sistema de ecuaciones lineales es un sistema donde usted tiene unas incógnitas, donde usted tiene un sistema de ecuaciones, o sea, usted tiene una ecuación 1, una ecuación 2, una ecuación 3. ¿Qué caracteriza los sistemas de ecuaciones lineales? Primero, que están organizados. Es decir, usted tiene las variables o las incógnitas, las tiene organizadas por columnas. Usted dice, en la primera columna tengo la variable X, en la segunda columna tengo Y, en la tercera Z, en la cuarta W, y como las haya llamado, pero usted las tiene, o sea, puede ir cambiando de nombre, pues ya no coger X, sino ABC, PXRS, lo que sea, las variables que usted quiera. Lo importante es que siempre estén organizadas de manera columnar. ¿Ok? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hablamos de linealidad, es que no hay funciones que rompen la linealidad. Por ejemplo, no hay potencias, nada está elevado al cuadrado, ninguna variable, no hay nada elevado al cuadrado, no hay raíces, no hay funciones trigonométricas, no hay logaritmos, no hay ninguna función que rompa la linealidad. Si usted tiene eso, tiene un sistema de ecuaciones, ¿ok? Que algunos tienen más o menos ecuaciones o más o menos incógnitas, dependerá del sistema, ya son las características del sistema. Pero realmente lo que usted necesita es que las operaciones que está teniendo sean lineales y segundo, que las variables estén acomodadas de manera columnar, que esté el sistema ordenado. Entonces les voy a dar un ejemplo de un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 variables, perdón, tres ecuaciones con 3 incógnitas de, de una forma sencilla, listo, una forma intuitiva que ustedes puedan ver qué es un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a empezar. Lo siguiente es un sistema de ecuaciones. Es un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a copiar x más 3y menos z igual a 0. Esto es mi primera ecuación. Ahora, algo que caracteriza o que debe ser visualmente obvio en un sistema de ecuaciones lineales es el hecho de que las constantes o aquellos números que no están acompañados de ninguna incógnita estén siempre a un costado, o sea, todos estén después de la igualdad, todas las constantes, positivas, negativas, cero, lo que sea, pero siempre están en el mismo lado de la igualdad, están también acomodados u organizados de manera columnar. Entonces, vamos a copiar aquí 2x menos y es igual a 0. Y finalmente x más z, no, perdón, no es igual a 0, pongámosle 2, más y es igual a 3. A ver, ustedes podrán decir, profe, pero es que ahí le faltan, hay huecos, hay espacios. Efectivamente, muchachos, las ecuaciones pueden tener espacios. ¿Por qué pueden tener espacios? Porque realmente lo que hay acá es un 0z y aquí es un más 0y. Listo, o sea, realmente no aparece, pero uno puede suponer que lo que hay ahí es un 0 por la variable. Entonces uno deja el espacio. Y noten que acá es donde uno ya sabe que tiene un sistema de ecuaciones lineales. Primero, las incógnitas, o sea, las variables x, y, z están organizados de manera columnar. ¿Qué significa que están organizados de manera columnar? Que en la columna 1 hay x, en la segunda columna solamente aparece la y o no aparece, y aquí aparece la z o no aparece. ¿Listo? Entonces, como ya está organizado de manera columnar, incluso las constantes están en una columna después de la igualdad. Entonces, están de manera columnar, las constantes están al mismo lado, ya sabe uno que tiene un sistema de ecuaciones. Ahora, yo sé que ese sistema de ecuaciones es lineal porque las operaciones que estoy haciendo son lineales. Es solamente multiplicar, sumar y restar. Eso es lo único que usted puede tener ahí. Multiplica constantes por incógnitas. O suma cosas, ¿sabes? Suma constantes, suma lo que quiera. Ahora, ¿cuándo no es un sistema de ecuaciones lineales? ¿Sabes? Si usted me pregunta, profe, dígame algo que yo pueda poner ahí para dañar un sistema de ecuaciones lineales. Vea, haga esto.
multiplique por variables. Eso no es lineal. Multiplicar por variables no es lineal. Coja z al cuadrado acá. Eso no es lineal. Si usted mete eso, ya no es lineal. Por ejemplo, coja y igual al cubo acá. Si usted mete eso ahí, ya no sería un sistema de ecuaciones lineales. Las variables no pueden tener potencias, no pueden tener radicales, no puede ser el seno de, no sé, póngase creativo, seno de y. ¿Esto es un sistema de ecuaciones? Sí, pero ya no es lineal, porque la función seno no es lineal. Entonces, lo único que se admite es multiplicación por escalares y sumas y restas, y que todo esté de manera ordenada. Eso es un sistema de ecuaciones lineales, en pocas palabras. Ahora, usted puede tener más variables. Usted puede tener W, por ejemplo, otra variable más. Va a tener una columna de variables más. O puede tener W y S. Entonces va a tener dos columnas más. Usted puede tener más ecuaciones. Usted puede tener 5, 6, 7, 8 ecuaciones de ahí para abajo. Y lo importante es que todas aparezcan X, Y y Z de manera columnar. Y igual a una constante. ¿Listo? Eso es exactamente lo que es un sistema de ecuaciones lineales. Están organizados de manera columnar y las operaciones en las cuales están sometidas las variables son solo suma, resta y multiplicación por escalares. Punto. De manera sencilla. Ahora, dado un sistema de ecuaciones lineales, ese sistema de ecuaciones lineales se puede representar como una matriz. ¿Por qué se puede representar como una matriz, muchachos? Porque por definición pedimos que estuviera organizado de manera columnar. Entonces, técnicamente lo que estamos haciendo ahí es formar una matriz. Entonces, de acá se desprenden dos tipos de matrices diferentes. Y lo voy a copiar por acá de colores diferentes. Entonces, la primera matriz que se define de un sistema de ecuaciones es lo que llamamos la matriz de coeficientes. La matriz de coeficientes es la matriz que hay antes del igual. ¿Ok? Esta matriz que formamos acá, sin las constantes. Entonces, vamos a hacerlo. En la primera fila que tenemos, vamos a hacerlo por columnas. Listo, por las variables. ¿Cuáles son los coeficientes que acompañan la variable x, que está en la primera columna? 1, 2 y 1. Esos son los coeficientes que acompañan la x. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes que acompañan la y? 3 positivo, menos 1 que es negativo, y luego no aparece. Entonces, si no aparece la variable, ponemos un 0. ¿Por qué 0? Porque asumimos que acá lo que hay es un 0 por y. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer en z. Ahora, la columna de z es menos 1, 0 y 1. Esto es lo que llamamos la matriz de coeficientes. Esa es la matriz de coeficientes. Ahora, existe algo que se llama la matriz ampliada del sistema. ¿Qué es la matriz ampliada del sistema? Que voy a anotar acá como en rojo y que la abreviaremos como más, que es la matriz ampliada del sistema. Ya ahorita copio el nombre para que no se les vaya a olvidar. Y la matriz ampliada del sistema es la misma matriz de coeficientes, pero le ampliamos algo y es la misma matriz que ya teníamos arriba de coeficientes, menos 1, 0, menos 1, 0, 1. Y vamos a ampliarla, vamos a poner una rayita vertical y vamos a agregar este vector, que es el vector de las constantes. Sería 0, 2 y 3. Esto de acá es la matriz ampliada del sistema. Matriz ampliada del sistema. O más conocida como más. ¿Ok? Este vectorcito que hay acá, este vector se conoce como vector ampliado. ¿Por qué? Porque es el vector realmente de las constantes. Yo estoy cogiendo una matriz y le estoy ampliando.
Eso formalmente es una matriz de 4 columnas, porque yo le estoy forzando, le estoy poniendo un vector. Y ese vector pues no venía originalmente en la matriz de coeficientes, sino que venía aparte. Esta rayita uno la puede entender como esta igualdad. Estas igualdades de acá se convierten en esa rayita vertical, lo que me separa los coeficientes de, del vector ampliado, que el vector ampliado no es más que los coeficientes libres que tiene el sistema de ecuaciones. Así de sencillo, muchachos, no se compliquen la vida. Esto es un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales es un sistema de ecuaciones donde las variables o las incógnitas están de manera columnar y me permite entonces definir una matriz de coeficientes y a esa matriz de coeficientes agregarle un vector de constantes y eso automáticamente me da la matriz ampliada del sistema. Así de sencillo. Listo. Ahora, para algo realmente importante con la matriz ampliada del sistema es poder escalonarla. ¿Ok? Para escalonar una matriz hay que primero definir las operaciones fundamentales que puedes utilizar en esa matriz. Y luego, pues decirme qué es lo que realmente significa tener una matriz escalonada. ¿Ok? Entonces, vamos a definir las... Antes, supremamente importante, muchachos, antes de que se me olvide, antes de definir el escalonado y demás, nos falta un teorema, y es un teorema supremamente importante. Ese teorema no lo voy a mostrar en las notas del curso, creo que tampoco está, porque no es trivial la demostración. Teorema, pero su resultado realmente sí es muy útil. Todo sistema de ecuaciones lineales tiene 3 posibles soluciones. Entonces, cuando usted tiene un sistema de ecuaciones, puede ser que tenga única solución para las incógnitas, que es el mejor de los casos, es decir, que para nuestro ejemplo, si ese sistema tuviera una única solución, querría decir que existe un único valor de X, un único valor de Y y un único valor de Z, que al sustituirlo satisface las 3 ecuaciones de manera simultánea. O sea, esa es la mejor forma, o sea, el mejor caso posible, tiene solución única. El otro caso puede ser que no tiene solución. Más adelante en el curso diremos cómo saber que tiene solución o no tiene solución, o incluso el tercer caso. Entonces, hasta ahora tenemos 2 casos. Tenés una única solución o no tenés. O sea, tenés 0 solución. O sea, no existe valores de X, Y y Z. Puede ser que existan X, Y y Z que satisfagan una ecuación, pero no existen valores de X, Y y Z que satisfagan todas las ecuaciones de manera simultánea. Eso puede ocurrir y normalmente a esos sistemas de ecuaciones les llamaremos sistemas de ecuaciones inconsistentes, o sea que no son consistentes, no tienen solución y por lo tanto no son útiles. En este curso no trabajaremos mucho sobre esos sistemas inconsistentes o sistemas de ecuaciones sin solución porque básicamente no tiene mucha gracia un sistema o una aplicación donde uno garantice que no tiene solución. Normalmente nos interesarán los sistemas de ecuaciones que sí tienen solución. Y por último, tiene infinitas soluciones para las incógnitas. Las incógnitas. Listo, muchachos. ¿Qué es lo que está queriendo decir esto acá? Es, vea, solamente existen esos 3 casos. 1, 0 o infinitas. No existe ningún punto intermedio. O sea, el teorema le garantiza a usted que no existe. O sea, usted no puede formar
un sistema de ecuaciones donde, por ejemplo, hayan solo dos soluciones. O sea, solo hayan dos combinaciones posibles de x, y, z que satisfagan todas las ecuaciones de manera simultánea. No, es imposible. Si usted tiene dos, es porque ya tiene infinitas. ¿Por qué, muchachos? A ver, en la práctica, ¿qué significa esto? Lo que pasa es que cuando usted tiene dos soluciones, todas las posibles combinaciones lineales de eso, o sea, usted coge la solución uno más 5 veces la solución 2 y eso también va a ser solución. Entonces usted comienza con 2, ya comienza a generar infinitas soluciones. Entonces, recapitulando, lo importante de este teorema es que me dice que dado un sistema de ecuaciones lineales, yo ya sé dónde voy a terminar. Y voy a terminar solamente en uno de esos tres casos. O tiene solución única, o no tiene solución, o tiene infinitas soluciones. Ahora, la pregunta natural que uno se podría hacer es, profe, ¿cómo sé yo que el sistema de ecuaciones cae en uno de esos? Y esperen, eso lo vamos a trabajar en las siguientes clases. Realmente, de manera algebraica, existen identificadores o digamos, algunas condiciones algebraicas fáciles de identificar que le permiten a uno, solamente con calcular, hacer algunos cálculos, saber de antemano cuántas soluciones va a tener sin necesidad de ir a buscarlas. Listo, eso lo veremos en las clases siguientes. Por ahora nos interesará saber primero que los sistemas de ecuaciones tienen tres posibles caminos y además vamos a hablar de escalonamiento. ¿Por qué? Porque con el escalonamiento vamos a buscar las soluciones. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en este curso? Primero vamos a definir lo que es el sistema de ecuaciones, cómo son los posibles caminos y vamos a definir el escalonado. Y la siguiente clase vamos a buscar soluciones de ecuaciones y ya para la clase 5 hablaremos de cómo identificar si un sistema de ecuaciones tiene única o infinitas soluciones. O definitivamente no tiene soluciones. Listo. Para poder definir lo que es una matriz escalonada, vamos a definir primero los movimientos fundamentales o los movimientos admitidos para escalonar una matriz. Y es lo que llamamos operaciones fila. Definición. Vamos a definir lo que es una operación fila. Entonces, una operación fila, es una operación admitida entre las filas de una matriz. ¿Okay? Existen tres operaciones. Existen tres operaciones distintas. Operaciones. Existen tres operaciones. Las tres operaciones son las siguientes. Denme un momento, voy a bajar acá un poco. Y listo. Denme un segundo. La primera operación que se admite es, o llamemos, pongámosle el primer índice, 1, es intercambiar filas. Intercambiar filas. Esto lo representamos como la fila RI, o sea, la iésima fila la intercambiamos por la jésima fila. No se preocupen, muchachos, si esto les parece un poco ambiguo, no se preocupen que ahorita vamos a hacer un ejemplo de escalonado y vamos a evidenciar cómo son los movimientos de fila. Pero el movimiento de fila sencillo que se admite, el primero es, si yo tengo tres filas, puedo pasar la primera a la tercera y la que está a tercera la paso de primera. Listo, eso es una operación admitida. La segunda es multiplicar por constantes. O lo que llamamos constantes por filas. Las constantes por filas son K por
la iésima fila. Usted puede coger una fila cualquiera y multiplicarla por una constante. Ojo, eso se puede hacer siempre y cuando a cada una de las entradas de la fila efectivamente la multipliques por el mismo escalar. Listo, exactamente el mismo escalar. Ahora, el tercero, son combinaciones lineales. Combinaciones lineales. ¿Qué es una combinación lineal, muchachos? Es K veces RI más RJ. Es decir, es coger una fila, la multiplico por una constante y lo que me dé se lo sumo o lo resto a otra. Listo, aquí puede ser más o menos. Deme un segundo, aquí puede ser más o menos. Incluso la jésima fila, también la podría multiplicar si quisiera. O sea, venga, hagámoslo completo. O sea, yo podría decir K R, R más o menos R veces la columna J. O sea, yo puedo coger una fila y multiplicarla por algo, coger la otra fila y multiplicarla por algo y más o menos restarla. Listo. Y definir dónde va a quedar. Si en la posición I o en la posición J. Ahorita vamos a ver cuál es la convención. Listo. Son los tres movimientos. Repito, ¿cuáles son los tres movimientos? Intercambiar fila, multiplicar por constante o combinaciones lineales. Que básicamente es como la unión de los dos anteriores. Y es, yo multiplico cada una y luego sumo o resto el resultado de cada una de ellas. Entonces, antes de pasar al ejercicio donde les voy a mostrar ya operacionalmente cómo se ven esos movimientos de fila y cómo se escriben y se operan, vamos a definir lo que es una matriz escalonada. Una matriz escalonada. Entonces, vamos a definir matriz escalonada. Decimos que una matriz está escalonada. Que una matriz está escalonada si después de usar movimientos de filas se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente. ¿Qué es lo que se cumple? Primero, las filas de cero están al final. Listo. Las filas nulas. Recuerden que una fila nula es una fila que todas sus entradas son cero. O sea, está al final. Las filas nulas están al final. Y segundo, la entrada principal o la entrada principal de la matriz, ya ahorita les explico qué significa la entrada principal de cada fila, tiene ceros a la izquierda y debajo de la entrada. Y debajo. Pero aquí no solamente tiene ceros, sino tiene únicamente ceros. O sea, solo tiene únicamente, vamos a ponerlo acá, tiene, por acá la fila tiene únicamente. Tiene únicamente ceros a la izquierda y debajo. Entonces, eso como que no tiene mucho sentido. Que uno dice, ¿cómo así que ceros a la izquierda y debajo para ser escalonado? Ya se los voy a mostrar. Listo, vamos a hacer un ejemplo del taller, de hecho. Es un ejemplo de alguna matriz que se van a encontrar en el taller y vamos a escalonar esta matriz. Listo.
Deme un segundo, vamos a escribir el ejemplo. Entonces el ejemplo dice escalonar la siguiente matriz. Ejemplo. Escalonar la siguiente matriz. Creo que podemos replantear incluso este ejercicio para que parezca, denme un segundo que tengo un pequeño problema técnico por acá, Eh, para que aparezca mejor desde el planteamiento del sistema de ecuaciones. Entonces, escalonar, vamos a ponerlo así, escalonar la matriz, la matriz ampliada del siguiente sistema de ecuaciones. Del siguiente sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ¿cuál sistema de ecuaciones lineales tendremos? Tendremos este de acá. X1 más 2x2 menos 3x3. Y esto es igual a 9. 2x1 menos x2 más x3 igual a 0. Aquí tendremos 4x1 menos x2 más x3. Y esto es 4. Entonces, x1 más, venga, yo valido que todo esté bien. 2x1 menos x2 más x3. Ok. Listo, entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Muy sencillo. Lo primero que hay que hacer con esto es, dado el sistema de ecuaciones lineales, definimos la más. Listo, la matriz ampliada del sistema. La más, que sería la más de este sistema de ecuaciones, lineales, es la siguiente matriz. La matriz A definida como, la matriz de coeficientes va a ser, en x1 va a tener 1, 2 y 4. Y aquí voy a tener en x2, en la segunda columna voy a tener 2, menos 1, menos 1. Y aquí voy a tener menos 1 en 3, en x3 voy a tener 1, 1. Y el vector ampliado va a ser 9, 0 y 4. Que básicamente el vector ampliado son los coeficientes del sistema. Perdón, acá no es menos 1, sino menos 3, porque el coeficiente de arriba es menos 3x3, entonces me quedaría 1, 2, menos 3, 2, menos 1, 1, 4, menos 1, 1 en los coeficientes y el vector ampliado es 9, 0, 4. Perfecto, esa es la matriz, esa es la matriz ampliada del sistema, de ese sistema de ecuaciones. Ahora lo que necesito es escalonarla. ¿Cómo escalono yo esta matriz? Entonces, para escalonar esta matriz, lo que hay que hacer, muchachos, es primero empezar a utilizar los movimientos fundamentales de filas. ¿Listo? Y ya les voy a explicar al final, cuando entiendan qué es lo que estoy buscando, van a entender por qué estaba haciendo esos movimientos de fila. Entonces, el primer movimiento de fila que voy a hacer es el siguiente. Voy a coger dos veces la fila 1 y la voy a restar con la fila 2. Ahora, ustedes me dirán, profe, listo, pero es que si va a operar esas dos filas, ¿dónde la va a guardar? Muchachos, por convención, nosotros decimos que la primera que estamos operando es donde vamos a guardar esa combinación lineal. Entonces, las dos de abajo van a quedar exactamente iguales. 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 1. Y aquí me quedaría 9, 0, 4. Perdón, este 9 no, este 9 también opera. Ahora vamos a coger dos veces R1, o sea, dos veces R1 que me va a dar, me va a quedar 2, 4, menos 6 y 18. Y a esto le vamos a restar R2, o sea que le vamos a restar menos 2, menos 1, menos 1
y menos 0. Entonces, al restarlo, ¿qué nos va a dar? O sea, esto es la primera y última vez pues, que hago estas operaciones así. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 0, me va a quedar 5, me va a quedar menos 7 y aquí me va a quedar... me va a quedar 18. ¿Ok? Me va a quedar 18. Entonces, denme un segundo. Para que hagamos esto, voy a cambiar el sentido de... Pues ya hicimos la operación, o sea, voy a hacer exactamente esa misma operación, pero la voy a guardar en otro lugar. Listo, la voy a guardar en otra fila. O sea, es lo mismo. 0, 5, menos 7 y 18. Exactamente la misma que habíamos hecho. Voy a cambiarle simplemente el orden. O sea, voy a poner es R2. La voy a poner acá. Y luego voy a poner aquí más 2 veces R1. ¿Qué significa eso? Que esta segunda fila es la que va a albergar esa operación y la primera va a quedar exactamente igual. Repito, cuando yo hago una combinación lineal, esta primera, esta de acá, es la que va a guardar esa combinación lineal. ¿Listo? La segunda fila. Entonces lo que habíamos dicho que nos daba era 5, 0, 5, menos 7 y nos daba 18. Que era coger 2 veces la primera y menos la segunda. Era lo mismo. Solamente le cambié el orden para que se identifique con digamos como nuestra convención. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo y van a ver que lo que estoy haciendo es deshaciéndome de estas entradas y convirtiéndolas en cero. Y ya les voy a explicar por qué. Porque hay que entender lo que significa una matriz ampliada. Voy a hacer las operaciones y luego les explico por qué cada una de las operaciones las hice. Vamos a coger menos R3 más 4 veces R1. ¿Okay? Esto lo que nos va a dar, eso quiere decir que la primera y la segunda fila no se mueven. 1, 2, menos 3. Aquí me va a quedar 9. En la segunda va a ser 0, 5, menos 7 y 18. Y en la tercera fila me va a quedar 0, 9, menos 13. Claro, pues al coger 4 por 3, 4 por 3, 12. Sí, 4 por 3, 12, positivo. Sí, efectivamente, sí, está bien, está bien. Lo que nos va a dar un número muy grande es este lado de acá, que nos debe dar un 32. Listo, 4 por 3, 12, menos 7, menos 1, pues me va a quedar 13. Listo. Recuerden que lo que estamos operando es esta fila, 4 veces esta fila, menos esta. Entonces, claro, 4 por 3, 12, negativo, menos 1, pues me va a quedar menos 13. Listo. Ojo, esta operación no aplica sobre esta fila, esta operación aplica sobre esta, que es coger esta fila, multiplicarla por 4 y restarle esta fila. Y lo que me dé lo guardo en la tercera fila, exactamente lo que nos queda allá. Ahora, nos falta solamente una operación, que es esta, para que la matriz quede escalonada. Y ya les voy a decir por qué. La operación que nos falta es coger menos 5 veces R3 más 9 veces R2. Y lo que hago es, al final lo que me va a quedar, obviamente es de esto, escoger esta, multiplicarla por menos 5 y sumarle 9 veces esta fila. Y lo que me dé, lo coloco en la fila de abajo. Listo. Recuerden que esas operaciones también aplican sobre el vector ampliado. O sea, tengo que coger toda la fila completa. Ya les voy a explicar por qué estoy cogiendo esas operaciones. Entonces, aquí me va a quedar las dos filas como están. 2, 5, menos 7, menos 3.
9, 18. Estas van a quedar exactamente iguales como están. Al operar estas dos filas, nos va a quedar 0, 0, 2 y 2. Muchachos, ¿qué significa eso? Significa que la matriz ya está escalonada. ¿Por qué la matriz está escalonada? Por lo siguiente. ¿Cómo sé yo que la matriz ya llegó a estar escalonada? Voy a coger fila por fila, voy a coger esta entrada, voy a coger la primera entrada distinta de 0 y todo lo que esté abajo o a la izquierda de él debe ser 0 o no existir. Entonces, esto de acá, efectivamente, todo lo que hay debajo de esa matriz es 0. De la entrada de esa matriz, listo. Ahora voy a pasar a la segunda fila. En la segunda fila, el valor que es distinto de 0, el primer valor que yo me encuentro distinto de 0, de izquierda a derecha, es 5. Y todo lo que está a la izquierda o debajo de 5 es 0. Perfecto. Entonces la segunda fila también está escalonada. Ahora vamos a pasar a la tercera fila. Este 2. Todo lo que está a la izquierda o debajo de él es un 0 o no existe, ¿cierto? Entonces, esta tercera fila también está escalonada. Y si las tres filas están escalonadas, entonces ya podemos decir que esa matriz está escalonada. Listo. Repito. ¿Cómo sabemos que una matriz está escalonada? Recorriendo la fila por fila. El primer valor distinto de 0 que se encuentre, por debajo y a la izquierda de él deben haber solo ceros. Este está bien. Luego, el primer valor distinto de 0 acá es este, en la segunda fila. Y todo lo que está bajo a la izquierda de él es 0 o no existe. Y por último, la tercera fila, el primer valor de izquierda a derecha es este. Y aquí todo es 0 o no existe. Por lo tanto, esta matriz ya está escalonada. Ya está escalonada. Ahora, cuando entendemos realmente qué es estar escalonado, se van a dar cuenta que las tres operaciones que hice fue, primero eliminé este 2 y lo convertí en un 0. Luego cogí esta operación para lograr este 0 acá. Y luego cogí esta operación que necesitaba para conseguir este 0. Es decir, que lo que me estorbaba inicialmente eran estos tres ceros. Ahora, ustedes me dicen, profe, ¿yo cómo sé cuáles debo eliminar y cuáles operaciones debo hacer? Muchachos, eso es práctica. Listo, esto es como montar en bicicleta. Usted necesita practicar. Usted no aprende montando bicicleta viendo videotutoriales. Entonces usted necesita sentarse, asimilar el concepto de escalonar y escalonar muchas matrices. O sea, escalone muchas matrices a mano, a mano, a mano, hasta que llegue un punto en el que usted dice, ah, genial, ya soy capaz de escalonar de manera sencilla. Y hay un punto en el que usted hace tantos ejercicios de escalonamiento que casi que lo hace mentalmente. Usted dice, ah, listo, tengo que operar aquí, esta fila con esta, el número que me estorba es este. Ah, no, me queda más fácil intercambiar filas primero, lo que sea. Listo. Esas son las operaciones fila y las operaciones fila se hacen para que la matriz esté escalonada. Y una matriz es escalonada cuando usted tiene esos pivotes. Eso es un pivote realmente. Y es que el primer valor distinto de 0 tenga toda a la izquierda o a la izquierda o debajo de él igual a 0. Entonces concluimos que esta matriz de aquí es una forma escalonada. Por lo tanto, déjenme yo escribo mejor. Por lo tanto, esta matriz es una forma escalonada de A. Entonces, noten una cosa acá muy importante, muchachos. Yo dije una forma. No dije la forma escalonada, dije una forma. Y cuando yo me refiero a una forma, es porque hay muchas. De hecho, hay infinitas formas. Entonces, ustedes pueden tener la duda de
Uy, profe, y si yo utilizo operaciones distintas a las suyas, pero llego a tener otra forma escalonada, ¿está bien? La respuesta es sí. No existe una única forma de escalonar una matriz. Listo. No existe una única forma. Existen infinitas formas. Por ejemplo, alguien podría haber hecho lo que yo hice y adicionar una. Decir, a ver, yo voy a coger y voy a dividir por un medio la 3. Ah, listo, la fila 3 porque ese 2 ahí no me gusta. Y entonces la forma escalonada le quedaría 1, 1. Es otra forma escalonada. Usted podría dividir por 5 la segunda fila, por ejemplo. Lo podría hacer. Esto también lo podría hacer. Hay infinitas formas de escalonar una matriz. Entonces ustedes se dirán, profe, pero si hay infinitas formas de escalonar una matriz, entonces, ¿qué sentido tiene escalonar una matriz, muchachos? Las matrices se escalonan para buscar sistemas de las soluciones de los sistemas de ecuaciones. Las matrices, aunque tienen formas diferentes de escalonarse, cada forma da siempre las mismas soluciones de ecuaciones, que es lo que vamos a ver en la clase siguiente con el método de eliminación gaussiana, que en realidad no importa cuál forma de escalonamiento llegue, si lo hizo así, o sea, si usted llega a una forma escalonada correcta, o sea, usted operó bien aritméticamente todo a cada una de las operaciones fila, y lo hizo con operaciones fila, aunque las matrices, aunque usted y uno de sus compañeros lleguen a matrices escalonadas diferentes, las soluciones van a ser las mismas. Siempre va a llegar a las mismas soluciones. Listo. Eso es lo que es una matriz escalonada. Y para terminar la clase, vamos a definir lo que es un pivote. Esto de acá es un pivote. Listo, ok. Nota, al escalonar la matriz, al escalonar la matriz, las entradas eh, las entradas con valores principales eh, se, se llaman pivotes. A ver, ¿qué significa eso, muchachos? Significa lo siguiente. Esto es un pivote, esto es otro pivote y esto es otro pivote. ¿Por qué? Un pivote por cada columna de la matriz de coeficientes. ¿Por qué es un pivote, muchachos? Por lo mismo de ahorita. Un pivote es aquella entrada que al escalonarse a la izquierda y debajo de ella solamente tiene ceros en la matriz. Entonces, esos tres valores son pivotes. Y los pivotes no siempre van a dar en la diagonal. Si la matriz no es cuadrada, puede ser que los pivotes estén fuera de la diagonal principal. Es decir, si la matriz es rectangular, no necesariamente siempre le van a quedar en la misma parte. ¿Listo? Si no hay lo que no sea un pivote, bueno, si una columna no tiene pivote, digámoslo de una manera más elegante, si al escalonar la matriz si al escalonar la matriz, si al escalonar la matriz, una columna no tiene pivotes, decimos que esa variable es libre. Ya les voy a decir qué es lo que significa eso, se los voy a mostrar en un ejemplo. Decimos
que la variable es libre. Por ejemplo, supongo que yo tengo un sistema de ecuaciones con esta matriz. Listo, yo tengo aquí 3, menos 2, 0, 3, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 1, 0. Muchachos, esta columna tiene un pivote. Este es el pivote. Listo. Este es el pivote de la segunda columna. ¿Por qué? O sea, bueno, primero, la matriz está escalonada. Eso es lo primero. La matriz está claramente escalonada. La matriz está escalonada porque solamente tiene dos pivotes, los dos 3. Venga, si quieres cambiémosle el número a esto para que nos diferenciemos. Menos 3, pongámosle negativo. El 3 y el menos 3 son los pivotes de esa matriz. ¿Por qué? Porque en el 3 todo lo que está debajo y a la izquierda de él es 0. El menos 3 también, todo lo que está a la izquierda debajo de él es 0. Ahora, solamente tiene 2 porque abajo no hay valores distintos de 0. Entonces no hay pivotes. Esto no tiene pivotes. Esa fila o la tercera columna no tiene pivotes. Entonces noten, muchachos, que al marcar los pivotes, esta columna de acá no tiene pivotes. No tiene pivotes. Entonces la variable que representa la tercera columna, la variable que representa la tercera columna es una variable libre. Variable libre. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, muchachos. En el sistema de ecuaciones que usted marcó acá, probablemente usted tenía unas variables así, iguales a las constantes. O sea, en la columna 1 está X, Y y en la tercera está Z, perdón. Aquí está Z. O bien podría haber sido X1, X2 y X3. O llamarlas X, Y, Z o llamarlas A, B, C. No importa cómo le llame. La variable que quede en esta tercera columna, la variable que usted haya definido en esa tercera columna, que en este caso es Z, si llamamos X, Y, Z, esa variable, decimos que esa variable es libre. ¿Listo? Ojo, muchachos, esto es extremadamente importante. Hasta las clases de la última semana de este curso utilizaremos esa definición. Es extremadamente importante que entiendan qué es un pivote, qué es escalonar y cómo genero yo variables libres, o sea, cómo identifico yo las variables libres de un sistema de ecuaciones. Una variable libre es aquella variable que aquella columna que al escalonar no tiene pivotes. Si no tiene pivotes, es una variable libre. Esa es una variable libre, la variable que esté representada por la tercera columna. ¿Listo? Ahora, devolviéndonos y resumiendo lo que tenemos en la clase de hoy, hoy vimos tres conceptos. La proyección de vectores de un vector sobre otro. Vimos lo que era un sistema de ecuaciones y las matrices de coeficiente y la matriz ampliada del sistema. Y vimos cómo escalonar una matriz, ¿cierto? Cómo escalonar matrices. Y qué significa estar escalonado y cómo realmente escalonar una matriz. Ahora, la pregunta que sobrevive todavía es, listo, profe, ¿para qué se usa el escalonar? O sea, ¿de qué me sirve a mí escalonar una matriz? ¿Y cómo puedo encontrar yo las soluciones de un sistema de ecuaciones? Esa es la pregunta natural que uno se haría acá. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. La siguiente clase lo que vamos a hacer es cómo utilizar el escalonamiento de matrices para hallar soluciones a los sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Y además vamos a ver qué nos dicen las variables libres de un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Bueno, muchachos, la clase de hoy yo creo que es corta, pero lo suficientemente densa teóricamente para definirlo como el contenido.
Esto, más adelante en las siguientes clases iremos haciendo más ejercicios de los talleres. Creo que teóricamente está bien la clase hasta el contenido de hoy.